Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Sara Hidalgo. Hablaremos sobre la cumbre del G7 y la cancelación de Donald Trump de la reunión que tenía con la presidenta Claudia Sheinbaum. Después con Beata Boinia y Mauricio Mechulam vamos a tener una mesa especial para analizar la guerra entre Israel e Irán. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Debido a la situación en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirarse de la cumbre del G7 que se está llevando a cabo en Alberta, Canadá. Se canceló así la primera reunión que sostendría cara a cara con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para discutir los pros y los contras de no haberse efectuado este encuentro entre Trump y Sheinbaum. Saludo a los colaboradores del martes. Comienzo con Carlos Bravo Regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vanessa Romero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y en esta ocasión nos acompaña Sara Hidalgo. Ella es historiadora y conocedora del tema estadounidense. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Sara. Pues empecemos contigo, Carlos. ¿Convino o no convino que se cancelara la reunión? Mira, de entrada yo creo que es de esas cosas que pasan en la política. Yo ni siquiera diría necesariamente que le cancelaron la reunión a Sheinbaum. O sea, realmente Donald Trump tenía un asunto mucho más urgente que atender y no solo le canceló ella, canceló su participación en el G7. Y creo que esa es la manera como correcta de enmarcarlo, ¿no? O sea, porque pues, México era uno entre tantos países que había uno de los 7 países invitados. Bueno, sí estuvo un día. Estuvo el primer día, exactamente. Estuvo el lunes, ¿no? Pero ya canceló todas sus actividades del martes y pues por ahí se fue su reunión con la presidenta Sheinbaum. Dado el carácter que tenía este G7 organizado por Canadá, me parece que la prioridad de la presidenta debe haber sido la comercial. Si uno incluso ve su agenda, la racionalidad que se puede ver en sus reuniones con los representantes, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Pues probablemente iba a hablar de la ratificación del largamente renegociado Tratado de México con la Unión Europea. Se va a reunir también con Narendra Modi. México es el principal destino de la inversión india en América Latina, ¿no? Y se iba a reunir también con el propio Carney de Canadá, que es una figura muy interesante, pivotal aquí, porque por un lado él no ha sido tan prudente como Sheinbaum en su trato con Trump, ha sido creo un poco más como duro o firme. Le fue a decir en su cara a la Casa Blanca que Canadá nunca iba a ser el Estado 51 de Estados Unidos. Y ha tenido un acercamiento muy agresivo, muy rápido con Europa. Incluso ya se empieza a hablar de la posibilidad de que Canadá solicite un ingreso a la Unión Europea. Por un lado se está moviendo y ha dicho que, bueno, pues aparentemente esa alianza o esa sociedad que tenía Estados Unidos con Canadá históricamente, pues ya no va a ser así o va a cambiar y Canadá tiene que ver por sí mismo. Al mismo tiempo que ha hecho eso, Carney también ha estado buscando alguna manera de tratar de salvar el proyecto de la integración norteamericana de las fauces del trumpismo, y creo que esa es probablemente la razón por la cual invitó a Sheinbaum. En la medida en que él es el anfitrión, él decide a qué países invitar, y es bien interesante, de hecho, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, ver a qué países invitó. Pero bueno, para el caso que estamos discutiendo, invitó a Brasil, a Sudáfrica, a Australia, India, a Corea del Sur, a India, Indonesia, a Ucrania y a Indonesia. Me falla el séptimo, pero bueno. Entonces, bueno, es muy interesante pensar como qué papel jugaba la ficha mexicana en ese ajedrez de Carney, porque me parece que está de alguna manera pues tratando de ver de cuál de las dos cuerdas termina jalando, ¿no? La de plano salirse o esperar a que Donald Trump, digamos, ya le dé al traste a la integración, o por el otro, pues tratar de rescatarla, coordinarse con México. Había de pronto incluso rumores de la posibilidad de una reunión entre los tres, cosa que yo creo que Donald Trump hubiera sido el primero en rechazar. Sí. Pero en general, bueno, y después de este larguísimo preámbulo, contestando tu pregunta, yo creo que no es una mala noticia necesariamente para la presidenta que se haya cancelado esta reunión. Tiene otras reuniones con otros que son, sí, lamentablemente de más bajo perfil, pero su agenda con Trump es tan abultada
Y Trump es un personaje tan difícil, y más en estas circunstancias, estando pues, personalmente bajo tanta presión, que igual es mejor patear la pelota para adelante, no solamente en términos del encuentro, sino también en términos del contexto político estadounidense. O sea, después de un fin de semana en donde hubo un desfile militar bastante desangelado y donde la nota fueron realmente las protestas en contra del desfile militar, donde después de las redadas Donald Trump ya dio color de que, bueno, pues sí, me están diciendo el sector agrícola, no, de ciertos sectores de turismo, en fin, donde hay muchos migrantes que están viéndose afectados por las redadas, vamos a hacer algunos cambios, y desde entonces ha bajado la intensidad, ¿no? O sea, en un contexto así, no me parece una mala noticia que se haya cancelado la reunión. La reunión hubiera podido tener, digamos, dentro del anecdotario quizás alguna nota negativa, algún desencuentro, digamos, lo que una pasa grosería. siempre con Trump, una grosería. Entonces, bueno, pues mira, salió así, la presidenta queda bien porque ella se iba a reunir con él, las circunstancias conspiraron en su contra, qué bueno. Tiendo, Sara, a estar de acuerdo con Carlos en esto, porque pues siempre reunirse con Donald Trump es un volado, generalmente que pierdes, por cierto, o sea, si él tiene el control, porque pues es impredecible en ese sentido. Pero por otra parte, Sara, si te vas a reunir con Trump, creo que es en un lugar como el G7 Exacto. en Canadá, Sí. en un pueblito, Sí. no en su territorio, Sí. en una cumbre. Creo que Sí. era ideal, digamos, el setting, digamos, el escenario para... Yo difiero un Sí. poco con Carlos. A O ver. sea, creo que no es gravísimo que Sí. se haya cancelado la reunión. Hay otras alineadas. Es muy importante, creo que esté ahí como un personaje de la estatura para estar en ese foro. Pero creo que sí habría sido bueno tener ese encuentro y medirle un poco las aguas, iba a hacer una reunión corta, tenía Claudia Sheinbaum a toda su primera línea y era un espacio neutral. O sea, lo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que sería muy mala idea ir a la Casa Blanca. Sí, ¿no? no. Eso es Ahí pésima ya idea. Zelensky y... Sí. Exacto. Entonces ya tenemos suficiente evidencia para saber que ese tipo de trampas pueden ser muy peligrosas. Y yo creo que aquí sí va a ser un poco distinto. La esperanza, creo que, como dice Carlos, estaba en lo comercial. La esperanza, como sucedió con el Reino Unido, conseguir ciertos acuerdos que disminuyan ahorita los aranceles. Ahora, dicho eso, no me parece gravísimo tampoco que no esté. Y más bien, digamos, que no se haya concretado la reunión, lo que nos dice es un clásico Trump. O sea, por un lado es un desprecio, creo que sobre todo a Europa, y al gran tema europeo, que es la guerra con Ucrania y cómo va a terminar esa guerra. Porque se iba a reunir con Zelensky. Porque se iba a reunir con Zelensky y al multilateralismo en general. Ahora, él dice que se fue para atender el tema de Irán e Israel, que sí es un tema, obviamente, muy apremiante. Sí. Ahora, decía que no sabía qué iba a pasar. No sé si vieron eso, pero decía, ¿y por qué? ¿Porque va a haber la paz? No sé, tengo que regresar para ver. Yo creo que también es un clásico Trump el levantarse de la mesa de negociación, porque no solo iba a negociar con nosotros, tenía reuniones, como bien dijiste, con Zelensky, con todos los europeos en temas de seguridad, pero también económicos. Además, se convirtió ya, al retirarse, se convierte en el centro de atención de la G7. Exacto, y entonces sí. sube los términos de la negociación para cuando se le ocurra que está en humor de juntarse con todos esos líderes. Así es. ¿Tú cómo ves, Vanessa? Primero voy a tener en esta ocasión más coincidencias que diferencias con Carlos. Yo creo, en primer lugar, que es muy importante cómo se enmarca este retiro de Trump en torno a la reunión bilateral que tenía con Claudia Sheinbaum, porque lo que vimos ayer en muchos medios, sobre todo nacionales, es que esto era un portazo a la presidenta, que era un desaire a la presidenta. Y yo creo que es incorrecto enmarcarlo de ese modo, porque además no solamente fue una cancelación, como decían, a la reunión bilateral con Sheinbaum, sino también a Zelensky, al primer ministro japonés. Iban a platicar en torno a los aranceles automóviles, primer ministro australiano, presidente de la Comisión Europea. Vaya, esta no fue la única reunión cancelada. En segundo lugar... Bueno, los plantó todos, digamos. Vaya, así es, pero bueno, no es un desaire personal. No, es que lo de la plantada es como... Tú fuiste y yo no me presenté. Él sí fue y luego se retiró. Sí. Claro, que ese aspecto me parece que deja muy bien parada a la presidenta porque, vaya, tuvo los tamaños suficientes para ir a enfrentarse cara a cara con un presidente impredecible. En segundo lugar, señalar que
la reunión con Trump, si bien era la reunión más importante, la más mediática, pues ciertamente no era la única que tiene programada la presidenta, tiene la plenaria del G7, pero tiene otras reuniones con jefes de Estado que son igualmente importantes, con el Consejo Empresarial Canadiense. Igualmente importantes. No hay, va a decirle, no hay, como Trump no hay dos. Vaya, que no son igualmente importantes ni mediáticamente tan trascendentes, pero que son importantes. El Consejo Empresarial canadiense, con su primer encuentro con el primer ministro canadiense, con Carney. Entonces, entender que no era el único objetivo de ese viaje relámpago por parte de la presidenta. Y tercero, y ahora contesto la pregunta que le formulabas a Carlos, yo también coincidiendo con lo que tú señalabas en tu columna, yo creo que fue una buena noticia para la presidenta esta cancelación, sobre todo considerando que esta primera reunión bilateral cara a cara coincidía con un momento político, pues, anómalo entre la política mexicana y estadounidense. Pues está lo de las redadas a los migrantes, los aranceles a acero y aluminio, los potenciales aranceles a remesas, pues esta discrepancia que tuvieron la semana pasada con la secretaria de Seguridad Nacional, imputándole ahí algo con lo que no estaba de acuerdo con la presidenta Sheinbaum. Entonces yo, coincidiendo contigo, esa reunión iba a ser un volado. A lo mejor se llevaba una buena cara de Trump, en donde otra vez la calificaba como una very wonderful woman, o le hacía una exhibición mediática como la que le hizo a Zelensky. Y también concluir recordando que esta no es la primera vez que Donald Trump se levanta de la mesa del G7. Ya lo había hecho antes, entonces tampoco debería sorprendernos este gusto de Trump de ser tremendamente mediático. Y genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Y se convierte cada vez más en genio y figura, hay que decirlo. De hecho, Carlos. Yo había pensado que esto es un episodio hecho para hacer caso de política déjà vu, porque en 2018, también en Canadá, había organizado Justin Trudeau, y ahí fue peor, porque ahí Trump se quedó a pelearse y se fue, digamos, un poco antes de manera muy intempestiva, lanzando tweets con insultos a Trudeau, le llamó débil y deshonesto, y además diciendo públicamente que había instruido a la delegación estadounidense a no sumarse al comunicado final que siempre hace el G7, ¿no? De hecho, este es un detalle pues, que ya no trascendió porque se fue Trump por otras razones, pero Carney mismo, un poco por si las moscas, avisó desde el principio que en este G7 no iba a haber comunicado conjunto al final, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, digamos, es muy diferente la razón por la que se va Trump, sigue siendo Trump, pero esta vez no se va, digamos, en ese plan de aventar la puerta. Exacto. Yo incluso creo que desde un punto de vista, digamos, de evaluar el liderazgo, que el presidente de Estados Unidos se regrese a Washington a atender una crisis muy grave en Medio Oriente entre Israel e Irán, pues hasta diga, pues sí. Además, lo que estaba en la agenda del G7 no era la agenda de Trump. Exacto. Entonces también eso pues le da una salida, digamos, decorosa. ¿Quién sabe cómo le hubiera ido a Trump, por ejemplo, si Zelensky, con toda probabilidad, hubiera pedido con apoyo europeo más sanciones contra Rusia? De hecho, en la antesala Trump ya estaba calentando un poco el tema, diciendo que a él le parecía que Rusia debería estar ahí y que Rusia es víctima de estas sanciones, que a nadie le gustaría, porque a Rusia lo invitaban normalmente a G7, de hecho un tiempo se llamó G8, ¿no? Lo dejaron de invitar en 2014 a partir de la invasión de Crimea, y Trump ya estaba empezando, digamos, a repelar sobre eso. Entonces, digamos, si hubiera prosperado la agenda ucraniana, a lo mejor Trump hacía otro numerito. Dentro de todo ese contexto, que se vaya por un conflicto en el que yo estoy escuchando con demasiada frecuencia el adjetivo nuclear, pues sí me parece que está absolutamente justificado. Sí, además, digamos, hay otra cosa que es, si se hubieran encontrado Trump y Sheinbaum, digamos, y si hubieran, entonces, a ver si van a negociar, ¿qué exactamente hubieran negociado en ese contexto, en una hora, ¿no? ¿Cuáles hubieran sido los temas? Con una política, digamos, interna muy cargada del lado de Estados Unidos y con una política muy incómoda desde el lado de Claudia Sheinbaum. No, pero sí hay muchas cosas que negociar, Carlos. Pero no las van a negociar ahí, Leo. Ahí nunca negocian nada, hombre. No, a ver, por favor, cuando llegan si van a negociar, ya llegan con la negociación planchada a ponerle moño. Creo que eso ha cambiado, precisamente. Creo que ahora... a lo mejor cambia por Trump. Por Trump, claro. Pero entonces es más a mi favor. Porque en los espacios de incertidumbre
es cuando Trump se comporta como chivo en cristalería. Entonces, si no estaba la cosa negociada, no sé si era una buena idea ir a acabar de negociarla con Trump. Bueno, yo creo que, a ver, y ese es un buen punto que pongo en la mesa, porque, a ver, hay muchos, Sara, muchos temas que resolver en la agenda bilateral, pero muchos. Comenzando, y creo que el más prioritario, me atrevería a decir, es el tema de los aranceles en una economía mexicana que está parada, estancada. Creo que hay que darle certidumbre económica a los agentes para que vuelvan a invertir en México. En ese sentido, ¿qué sigue? O sea, porque la incertidumbre sigue. La incertidumbre sigue y ya el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que es inminente que se va a tener que volver a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que parte, por ejemplo, lo ¿Tú que crees que podrían eso hubiera decir... cambiado si se hubieran reunido? Pues no, pero a lo mejor, oiga, presidente, pues vamos a empezar la semana que entra, ya, ponga un equipo, no sé, yo nunca he estado en una reunión así, créeme, creo que ninguno de nosotros, pero creo que el tema de conseguir el apoyo de Donald Trump para algo, en este gobierno de Estados Unidos sí es fundamental, más que llegar con todo planchadito. Pero sí, bueno, yo creo que era la apuesta, esa era la apuesta definitivamente. Sí. Y sobre todo, como dijimos, en términos económicos, creo que los otros temas sí eran campo minado, ¿no? Sí. Seguridad, el respeto a la soberanía nacional, bueno, era campo minado, pero creo que la apuesta iba por lo económico. ¿Y qué sigue ahora? Yo lo que veo es que en un momento en el que nuestro margen de maniobra como país y para, por supuesto, la presidenta es mínimo, pues es abrirse espacios en otros lugares. Y está bien que haya ido y que tenga estas reuniones que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No son de la talla de la reunión con Donald Trump, no solo porque sea Trump, sino porque es Estados Unidos y nuestro principal socio comercial y todo lo que sabemos, pero tiene que ir a reunirse con los europeos, tratar de sacar y de ir diversificando sus relaciones. Para mí la gran pregunta después de lo que pasó en 2018 y lo que está pasando ahorita es ¿cuál es el futuro de estos foros? ¿Y cuál es el futuro del multilateralismo? Porque se quedó una mesa en la que no hay un líder claro. En 2018 estaba Angela Merkel y está, de hecho, una foto muy famosa de Angela, buenísima foto. Angela Merkel, Macron, Shinzo Abe. Y Angela, y imponiéndose, haciéndole casi montón. Y ahora queda un G7 que, a mi parecer, está un poco desangelado. Nadie sabe qué temas se van a tratar, quién lo va a guiar. Bueno, Carney está tratando de llevar el liderazgo, es el anfitrión. Pero a ver, Sara, esto que estás diciendo me parece que es como admitir que Trump se salió con la suya. O sea, que al final Trump, ¿no?, se ha convertido en el hegemón, en la fuerza hegemónica y ha dejado a un lado todo el multilateralismo con otros países que son potentes. Pues es que se me hace innegable que sí está muy debilitado el multilateralismo. Y que está muy fortalecido Trump. Y que está muy fortalecido Trump, y no solo Trump, ¿no? Otros agentes, Netanyahu, por supuesto, Putin, ¿no? Europa. Europa está disminuido. Muy disminuido la Unión Europea, y entonces lo que yo creo que estamos viendo todavía no termina de asentarse las aguas, pero sí es lo que hemos dicho, un reacomodo de las fuerzas globales con una Europa muy disminuida, con foros y organizaciones internacionales, organismos pero internacionales. Pero también un Japón muy disminuido. Pues ¿no? también. A lo mejor por eso digo que no hay un líder claro. India podría ser... El tema es ese, me parece que sí es muy interesante, que es un mundo convulso donde no hay liderazgos ni multilateralismo, pues acaba dependiendo de gente como Donald Trump, ¿no? Pero quiero regresar al tema México. O sea, los asuntos son muchísimos, hay que resolver muchas cosas, y creo que regresamos a este tema de que va a haber reuniones entre gabinetes, ¿no? O sea, el gabinete de allá, el gabinete de acá, y eventualmente alguna llamada telefónica entre los presidentes. ¿Se puede resolver esto así? Yo no creo que este momento en particular
en este momento sea posible negociar nada que le pueda dar certidumbre a México, ni en este tipo de reuniones como el G7, ni en reuniones más técnicas. Y explico por qué. Yo creo que vienen tiempos muy difíciles para la reunión, para la relación bilateral, muy difíciles para México. Y si a lo mejor ahora el conflicto en Oriente Próximo nos da un poco de luz, un poquito de espacio, un poquito de aire a México, porque pues ahora parece impensable que Trump nos vaya a mandar drones a territorio nacional. No hay que olvidar que el siguiente año, 3 de noviembre, tiene elecciones de mitad de mandato en donde Trump se va a estar jugando mucho. 36 escaños en los senadores, toda la Cámara de Representantes, 39 gubernaturas. Considerando eso y considerando la temperatura a la que hoy está hirviendo la política interior en Estados Unidos, pues por nombrar algunos ejemplos, las redadas contra los migrantes, el movimiento No Kings, que tuvo bastante arrastre popular, este desfile desangelado militar el sábado pasado, los asesinatos, pero bueno, no es menor que el ejército esté ya siendo un poco reactivo con Trump y diciendo no queremos que nuestra figura sea tan politizada, estos conflictos jurisdiccionales en torno a si Trump puede o no manejar la Guardia Nacional para calmar los conflictos en Los Ángeles. Ahora este nuevo frente que abre Bernie Sanders para saber si Trump tiene o no facultades para declarar unilateralmente la guerra contra Irán. Vaya, la política interna estadounidense, y lo mencionaba muy bien ayer en el programa Blanca Heredia, es terra incógnita, nunca lo habíamos visto. Y no dudemos que Trump, como lo ha hecho en el pasado, va a utilizar a México en términos electorales. Por eso no creo que hoy podamos obtener a través de ninguno de estos foros, técnicos o no técnicos, certeza por parte de Estados Unidos, porque nos va a utilizar. Entonces yo creo que ahí la mejor consejera, la presidenta Sheinbaum, va a ser a la que ha acudido, y es la prudencia. Pero muy mala noticia para México. O sea, no poder destrabar esos nudos. Es que, yo creo que es una mala noticia, yo creo que estás Carlos. partiendo de una expectativa poco realista de creer que en una reunión de 1 hora entre Sheinbaum y Trump se iba a desatorar algo significativo. O sea, ¿qué es lo que mueve a Trump? Pero entonces, ¿para qué te reúnes? Bueno, pues porque te invitaron al lugar y ni modo que no lo hagas. O sea, no, bueno, podría no haberse reunido con Trump. A ver, para empezar, ¿qué es lo que mueve a Trump? ¿Qué es lo que nos ha demostrado Trump que realmente lo mueve? La política interna dentro de Estados Unidos. El poder adentro. Entonces, que Sheinbaum le dijera, a ver, presidente, vamos a desatorar. Sheinbaum hubiera podido estar estelar en su desempeño con Trump. Y todo iba a depender, a ver de qué humor está el señor. Dudo mucho que fuera a estar de buen humor y a tener buena disposición. En un entorno como el de esa reunión, donde su agenda no era la agenda, donde trae una política interna, digamos, incendiada, y donde está pasando lo que está pasando en Medio Oriente. No era un buen momento para reunirse con Trump, sobre todo por lo último. Tan malo, de hecho, que Trump se acabó yendo. Pero la incertidumbre entonces sigue. Bueno, sí, Leo, pero iba a seguir de todas maneras después, porque ¿qué iba a hacer exactamente Claudia Sheinbaum para ganar? A ver, Donald Trump tiene un ancho de banda súper estrechito. Sí, no, el attention span es... Ve con qué está compitiendo Claudia Sheinbaum. Sí. ¿Qué demonios hubiera tenido que poner sobre la mesa Claudia Sheinbaum, que ofrecerle al presidente Trump para tratar de ganarle la atención de todos estos asuntos? A lo mejor es bueno, precisamente porque qué bueno que Claudia Sheinbaum no tuvo que poner algo tan grande para llamar la atención de Donald Trump. Entonces, yo no digo que sea necesariamente lo mejor que pudo haber pasado, pero dadas las circunstancias, no es un mal desenlace. Ahora, yo insisto, quizá no sea un mal desenlace lo que pasó en Canadá, pero el hecho de que sigamos en un ambiente de incertidumbre es una pésima noticia para México. Hombre, perdón. Eso no iba a cambiar con esa reunión. Por favor. Bueno, entonces, a ver, pero entonces, ¿qué lo va a destrabar? ¿Cuándo va a empezar a destrabarse esto? O ya nos... Iba a usar una grosería. Ya nos amolamos. Bien usada. Muy bien usada. 3 años y medio más en que esté Trump, nos tenemos que acostumbrar a esta incertidumbre, con lo que eso implica, que es cero crecimiento económico o incluso crecimiento económico negativo. Para salir de esa situación, y con esto termino, perdón. Sí. Yo creo que quien lleva mano, quien decide si salimos de esta situación, es la política interna de Estados Unidos y es Trump, no Claudia Sheinbaum. Pues entonces ya nos amolamos. Y aquí, la última vez que yo estuve aquí, dijimos algo que yo me quedo pensando en eso, ¿no? ¿Qué es mejor, a un Trump que le va mal o un Trump que le va bien? Yo creo que en gran parte, cuando nos ha agarrado de, ¿cómo se dice coloquialmente? De puerquito. Yo creo que a Trump le estuvo yendo muy mal el último mes. O sea, su política arancelaria fue
un fracaso, ¿no? Y creo que eso... No, la economía de Estados Unidos La economía pasó... fue una crisis autoinfligida. Sí. Bueno, todavía no estamos en crisis, pero es una crisis, Sí. digamos, para la economía autoinfligida. Después, lo de Elon Musk, estaba este divorcio mediático de los que Sí. todos nos estábamos regocijando porque fue Sí. muy divertido, pero que claramente a Trump le caló y la imagen es que le está yendo mal, que lo están abandonando. Bueno, y fue justo cuando empieza a mandar a la Guardia Nacional a Los Ángeles, ¿no? Y yo sí creo que es porque México, y esta es nuestra gran vulnerabilidad, es el único país que ahorita le puede dar ciertas ganancias a Trump. En términos de la política interna de los migrantes, no, no estaba deportando a la suficiente Sí. gente, pero estas imágenes mediáticas de intimidación, de violencia, eso le da una ganancia. Y sacarle algo al gobierno mexicano. ¿Y qué nos podía sacar? Es lo que dice Carlos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué Y íbamos de a tiro por viaje le saca cosas Trump al gobierno de México. Bueno, pero a ver, es que en la medida en que ustedes pintan este escenario, y creo que es un escenario factible, no lo estoy minimizando para nada, es más, creo que hoy por hoy es el escenario dominante, pero si ya se amoló, perdón, tengo que decirlo, Vanessa, ya se amoló el sexenio de Claudia Sheinbaum, ¿eh? A ver, lo pongo así de claro. Si la economía mexicana no crece como están las finanzas públicas, el tema de la política social, lo importante que es para la 4T la política social en términos políticos, Claudia, perdón, tu sexenio se acabó, it's over, ya no hay nada que hacer. Yo creo que estás siendo muy optimista, Leo, ¿Qué? porque sobre lo que acabas de decir tienes que poner todavía los efectos de la reforma judicial. Bueno, ok. Bueno. Gracias. Peor, señor presidenta, y ese es un daño autoinfligido, por cierto. ¿Se acabó el sexenio de Claudia Sheinbaum? Déjame empezar por otro lado, porque si bien yo coincido con la mesa que pues no había nada que sacarle a esta reunión, voy a arrepentirme un poco. Sí. Creo que sí es positivo que se reúna en algún momento pronto con Trump, sobre todo para quitar tanto ruido que existe sobre la mesa de tantos actores estadounidenses y que no forzosamente sabemos de dónde viene, quién es el emisor del mensaje. No sabemos a veces qué quiere Trump, de parte de quién viene este anuncio de las 20 visas revocadas a funcionarios mexicanos, cuál es un deseo de Rubio, cuál es un deseo de Landó. Entonces creo que este tipo de reuniones sí sirven de pronto para quitar tanto ruido del ecosistema y saber de cara a cara qué dice cada mandatario. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador se reúne con Trump algo así como un año y medio después de tomar protesta, creo que fue 8 o 7 de julio de 2020, en donde sí hubo un retroceso por parte de Trump, a ese Trump que veíamos en la campaña antimigrante en 2016, y reconoció en diferente término al gobierno mexicano y a los migrantes. Entonces, en ese sentido, y siguiendo lo que dice Sara, sí existe la posibilidad en la que Trump, en vez de utilizar como puerquito, como piñata a México, empieza a ver cuáles son los resultados que el gobierno de Sheinbaum le ha dado para utilizarlos también como un mensaje de campaña. Vaya, la reducción, por ejemplo, de los 60,000 migrantes de octubre del año pasado a los 12,000 que ahora se detienen, vaya, es un logro que presumir para ambos gobiernos. Yo creo que, a ver, también hay que transmitir la idea de alguna forma, no sé, pero a ver, presidente Trump, a usted no le conviene que le vaya mal económicamente a México. A usted, para su agenda. A ver, pero Perdón, para o sea, su agenda pensando en temas de intereses económicos de Estados Unidos o del electorado de Trump. No, pues es muy fácil. Si a la economía mexicana le va mal, va a haber más incentivos para irse a Estados Unidos. O sea, va a haber más incentivos para migrar a Estados Unidos. La manera de parar la migración de indocumentados es que hay una economía fuerte en México, hombre. Eso lo sabemos, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo... Tratar con Trump va a ser un dolor de muelas, eso lo sabe, lo sé yo, lo sabe todo el mundo, pero lo que me parece más importante y lo que me llevo de esta mesa es, hombre, pues si ya no hay nada que hacer. Digo, la paradoja es que México es... Se acabó el sexenio, ¿eh? Y en particular Claudia Sheinbaum es la persona que más ganancias tangibles le ha dado hasta ahora a Trump. Sí, claro. ¿No? Y se las puede presumibles. quitar. Y presumibles. Sí. Presumibles Entonces... para... O sea, a ver, perdón, pero decir que la presidenta de México es quien más ha cedido
ante Trump es presumible frente a quién. Para Trump. O sea, no para México. Claro, no hace para que México. no la siga empujando. Pero pues que realmente puede llegar la presidenta y decir, pues yo voy a retirar los 20,000 o 30,000 soldados de la Guardia Nacional que están ahí para que empiecen a seguir fluyendo los migrantes. No, ya está muy comprometida, ¿no? O sea, Por eso. palo dado. O sea, está muy feo el escenario para la presidenta. También De decir verdad que- está muy feo porque ella está comenzando, ella tiene su propia agenda y está de alguna manera, déjenme ponerlo así, secuestrada por lo que pasa en Estados Unidos. Pero por ¿sabes qué, Donald Leo? Trump. También yo creo que quizás lo más importante de todo es de lo que no estamos hablando. ¿Qué Que es? es el motivo por el cual Trump se retiró y donde están los ojos del mundo. No, ahorita vamos a hablar de eso. Quizás aquí la pregunta es, bueno, ¿dónde se ubica México respecto a ese conflicto? Porque estamos por un lado, mirándonos el ombligo. Y cuando nos dejamos de mirar, bueno, alcanzamos a mirar a Estados Unidos. Esta es una circunstancia que exigiría que levantáramos todavía más la mirada y que dijéramos, bueno, en este conflicto que está ocurriendo entre Israel e Irán, que tiene, digamos, cualquier cantidad de rebotes geopolíticos, ¿cómo juega México o cómo no quiere jugar México? No, México no va a jugar, eso va a ser la típica O va a jugar declaraciones de su Cartago. papel histórico de aliado Sí, fiel a Estados Unidos y mejor O aquí. por debajo del agua. Por debajo pero- del agua, pero aquí no patees el avispero. Exacto. ¿no? Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Vanessa. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias por venir, Sara Muchas gracias Hidalgo, por la de invitación. regreso. Y ahora vamos a tener una mesa especial con dos expertos en materia internacional, Mauricio Mechulam, Beata Bognia, para hablar de la guerra entre Israel e Irán. Regresamos.